explotar integralmente las ventajas derivadas de la ubicación geoestratégica del departamento y hacer eficiente y funcional la estructura pública político-administrativa del departamento y sus municipios. Ahí estaremos, de 2 a 6 de la tarde. Vamos a estar ahí con esa seguridad. Son las 9:13 en esta mañana de hoy, del día 6 de febrero del año 2018. Y está con nosotros, aquí en los estudios de Guajira Estéreo, la doctora Estercilia Simanca, a quien vamos a tener la oportunidad de preguntarle cómo y en qué forma se le puede desenredar a nuestros indígenas guayú el enredo ese que se le está volviendo por ellos tener una casta, un clan, y en el que muchas veces le están pidiendo una certificación, inclusive para pertenecer a una de las EPS y PS de aquí de La Guajira. Pero dejemos que la doctora Simanca nos ayude con eso. Estercilia, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Enrique. Nuevamente muchas gracias por invitarme a tu programa y poder pues exponer y tratar de facilitar el camino a algunos, no solamente guayú, sino a muchos miembros de pueblos indígenas del departamento de La Guajira en lo que tiene que ver con las certificaciones indígenas. Sí es cierto que existe una ordenanza, la cual es la 118 del 2004, que tiene pues sus fundamentos legales en la Constitución política y en las leyes, pero ha sido muy restrictiva, desconociendo, pese a que fue expedida después de la Constitución del 91, parece que fuera de la Constitución de 1881. No ha habido una actualización y es absolutamente obsoleta. Toda regla tiene sus excepciones. Por aquello pues de los mestizajes y de ese proceso de ocultamiento de los clanes, precisamente no por voluntad del guayú, sino porque en el momento del registro exigen el primer apellido del papá, el segundo de la mamá, de acuerdo al decreto 1260 del 70. Pero nosotros tenemos pues desde el 2014 una resolución especial emanada de la registraduría, que es la circular 276 del 21 de octubre del 2014, en el cual podemos registrar a nuestros hijos de acuerdo a nuestros usos y costumbres. No importa de que de que ahora no ostenten los clanes. En la nota marginal de registro civil podrá ir el pueblo indígena al que pertenece y el clan. Si existen ya estas actualizaciones, ¿por qué la Asamblea Departamental de La Guajira? Y ese fue un intento, quedó en intento, porque en 2 oportunidades, según tengo entendido, el doctor Wilder Guerra Curvelo quiso actualizar o facilitar ese proceso, sobre todo a aquellas personas, y aquí es donde está la excepción a la regla. Hay guayús que no necesitan certificaciones indígenas porque simple y llanamente tienen su clan dentro de su identidad civil, como en el caso mío. A mí nunca se han aventurado a pedirme una certificación indígena porque como yo conozco las leyes, pues le hago una exposición. ¿Qué más documento antecedente que mi cédula de ciudadanía o mi registro civil donde está mi clan? Y así ocurre con muchos, y pese a que estamos en un departamento donde no solamente es el pueblo guayú, sino otros pueblos indígenas, muchas instituciones pues desconocen, incluso pareciera que no conocieran los 17 clanes que existen en el departamento de La Guajira. Por ejemplo, la Universidad de La Guajira, que tiene su razón social tanto en español como en guayuna, y da a entender de que tiene ese conocimiento muy profundo de lo que son las raíces étnicas. Cuando alguien que tenga como segundo apellido, primer apellido, un clan, se aventuran a pedirle una certificación indígena.
pienso que ahí es donde debe juzgar pues la interés y el conocimiento de ese ciudadano, de ese estudiante, de cuáles son sus derechos y no supeditarse a la voluntad, como puede ocurrir con los secretarios de Asuntos Indígenas, que es a donde yo voy. ¿En qué se ha convertido la Secretaría de Asuntos Indígenas? ¿O en qué no se ha convertido? Simplemente no ha evolucionado. ¿En qué aspecto? En que solamente expide certificaciones de si eres indígena o no, con un valor de 10.000 pesos. Es decir, que la calidad de indígena en el departamento de La Guajira tiene un valor de 10.000 pesos y además de eso, lo que pide la ordenanza no es que como requisito, no coincide con los requisitos que pide la Secretaría de Asuntos Indígenas. Por ejemplo, a mí me contactan muchos estudiantes guayú por aquello de que tienen descuentos, pero no tengo certificación indígena, pero tú tienes tu plan, o sea, tú tienes que, mediante un derecho de petición, algunos lo han logrado, otros de pronto pues no han encontrado al funcionario que tiene esa voluntad, porque eso también es discrecional, para eso son secretarías, y si hay una prueba siquiera sumaria, que es tu plan dentro de tu identidad civil, pues ¿para qué pedir? Acta de posesión de la autoridad tradicional, fotocopia ampliada de la autoridad tradicional. Además de eso, el documento que el Ministerio del Interior avala a esa autoridad tradicional. Además de eso, la certificación de la Secretaría de Asuntos Indígenas Municipal. Entonces vemos que el papel de la autoridad tradicional cada vez se va relegando por documentos y en lo que es el ejercicio de los derechos civiles como guayú están supeditados a burocracia y a una voluntad que a veces no existe. A mí me parece que está faltando algo, de pronto me equivoco, Silvia, pero el contacto directo de los arauayos con la asamblea departamental. No es que los arauayos vayan a buscar a la asamblea, porque eso no existe. El araujo está en un entorno, es la persona mayor de la comunidad, es una persona venerable, etcétera, etcétera. Pero sí debe la asamblea del departamento ir hasta cada una de estas situaciones, llámese ranchería, pueblo, como quiera, ¿no? a ocultar ese tipo de situaciones del por qué hay necesidad de certificarle a un clan cuando esa persona tiene el apellido. Por lo menos la familia son los Espinayú. Le vas a preguntar tú que mediante una certificación tú te llamas Enrique Espinayú. Yo no entiendo cómo se manejaría una cosa de esa. O que de pronto la persona venga con una certificación de la autoridad tradicional de allá de la ranchería a decirle aquí al CISBEN, a la EPS, yo vengo porque si muchas veces las autoridades tradicionales no saben firmar. ¿Cómo van? Sí, y yo no sé, yo como que estoy un poquito enredado en eso, que lo he vivido con la bendita oficina de etnia del Ministerio de Gobierno, que es otro nudo gordiano de Padre y Señor mío con respecto a los usos y costumbres, no solamente de los guayú, es decir, de los pueblos indígenas, por lo menos los luigos y los cogis. Eso te lo digo yo porque yo lo viví con ellos cuando estábamos en el proceso de Puerto Brisa. Es un enredo. Venía una fulana de allá del Ministerio de Gobierno y a escuchar a un huigo, a un cogi, que son personas que hablan intermitentemente 1 o 2 horas explicando su cosmogonía y tal, y esta señora o este señor que veía ya no tenía ni idea de lo que estaban hablando, y de pronto se iba y de allá para acá mandaba un acta firmada donde decía todo lo contrario a que entonces volver a decirle uno al señor Huigo, al señor Coy, usted está equivocado porque dice la Oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno que usted no puede decir lo que dijo. Pero ¿cómo me va a decir que yo no puedo? Si yo lo vivo, yo soy esa persona, yo soy esto, ¿cómo diablos me van a decir lo contrario? Y pasará lo mismo con el guayú, ¿no? ¿Usted es Espinayú? No, bueno, yo sí soy Espinayú, pero ¿hay qué? No, es que tiene que tener un certificado que diga que eres Espinayú. La locura, ¿no? Aquí tenemos a la doctora Xiomara Curvelo, vamos a ver si quiere que nos acompañe ahí un momentico.
que debe estarnos escuchando. Doctora Xiomara Curvelo, secretaria de Asuntos Indígenas del Departamento de La Guajira, ¿no? Esta invitación se la habíamos hecho a ella en las horas de la mañana de hoy, ¿no? Pero estaba en una cita médica, pero le pedí el favor de que nos escuchara con el fin de que en un momento dado nos ayudara pues, a alimentar esta conversación tan importante que tenemos nosotros con la doctora Cecilia Simanca. Doctora Xiomara, muy buenos días, ¿cómo está? Ajá, te estamos escuchando perfectamente. Tiene una sección, hay 5 municipios con secciones
Doctora Curvelo, mire, doctora Curvelo, mire, hay un punto que vale la pena pues, que nos aclaremos, porque es el que normalmente se puede prestar para confusiones y malas interpretaciones. El artículo 4 de la ordenanza 118 del 2004 dice: certificaciones para educación y salud, 5,000 pesos. Certificados para la libreta militar, 10,000 pesos. Certificados para negociaciones comerciales, se le aplicará el 0.5% sobre el valor de la transacción, ¿no? Esto lo está diciendo la ordenanza 118 del 2004, y es una de las cosas que yo tengo entendido que el doctor Wilder Guerra quería cambiar, ¿no? Desafortunadamente no le alcanzó el tiempo. Completamente de acuerdo, Enrique. Bueno, yo te digo algo, te voy a hablar qué es lo que se viene realizando acá. Los certificados para educación y salud, sí es verdad que se les cobra 5,000 pesos, y es más, lo que se dona que lo que salud no se cobra. Lo que es educación, salud es gratuito. Educación se cobran 5,000 pesos. Lo de libreta militar, nosotros no estamos expidiendo libreta militar. Se expide policía y son 10,000 pesos. Y trámite administrativo también se expide. O sea que se están cobrando. Sí, no, sí, es decir, el fin de la cosa es de que sí se está cobrando un valor. Nosotros estamos desacatando la ordenanza, que se hace como gratuita. Nosotros pagábamos simplemente con la copia de la cédula y que le aparece el plan, ahí se le expide automáticamente y se le hace entrega a la persona interesada. Bueno, yo pienso que lo importante de esto, doctora Curvelo, es seguir insistiendo en el cómo es ante la asamblea departamental, la forma de corregir cómo es la ordenanza, ¿no? Sí, señora, tiene toda la razón. De todas maneras, nosotros también estamos organizando nuevamente el borrador para presentarlo. Ya. Le agradezco mucho, doctora, su llamada. Es usted muy amable, como siempre, tan gentil, muy gentil. Doctora Simaca, nos volvemos con usted. Vamos a coger este poquito de tiempo que nos queda. Bueno, así es. El llamado es para la Asamblea Departamental, para que en ese borrador, y ojalá Xiomara tomes atenta nota de qué es lo que tiene que tener como excepción ese proyecto de ordenanza o modificatorio de ordenanza, es que la persona o el ciudadano que ostente dentro de su identidad civil un clan o domine el Guayunequi, en caso de no tener el clan, sea eximido de aportar esos 6 requisitos que en realidad no le están aportando absolutamente a la identidad étnica de los pueblos indígenas del departamento de La Guajira. Muchas gracias. A usted, doctora, pero ¿sabe una cosa? Que usted acaba de ponerle en este momento el dedo a un botón exclusivo. Y le voy a decir, en la Universidad de Antioquia están dictando cátedra de Guayunequi. Así que si viene un ciudadano paisa antioqueño y llega hablando Guayunequi, le dan un clan. No, Enrique, eso ni siquiera podría ser una hipótesis. Ser una hipótesis, porque aquí hay muchas iglesias evangélicas que también han dominado el Guayunequi. Pero para eso, como dice la misma asamblea, una prueba siquiera sumaria. Bueno, si el cachaco que domina el Guayunequi, bueno, háganle visita a su territorio y verifiquen cuál es su cementerio. Es que hay unas pruebas supremamente sumarias y fáciles de conseguir, pero es cuestión de voluntad. Doctora Simaca, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Usted, como siempre, tan gentil. Ahí tendremos la oportunidad de seguir discutiendo este tema, que es un poquito complicado. No es fácil, es un poquito complicado, pero tengan la absoluta seguridad que con voluntad sacamos adelante esta situación que hoy comienza pues a poner a pensar a más de uno de los habitantes que están en el territorio de La Guajira. A ustedes, mis queridos y distinguidos radioescuchas, muy amables por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias, muchas gracias.
un feliz día, hoy es martes, ¿no? No, ni te cases ni te embarques y haz lo que te dé la gana, que de todos modos, si la pelota no te llega, no te preocupes, que te lleva el gancho de caña. Muy amable. Anuncio ya, vaya.